¿Qué harías si después de años de trabajo fiel, tu jefe te humillara frente a todos entregándote un montón de chatarra como pago? Julián recibió un tractor viejo y podrido mientras sus compañeros se burlaban de su desgracia. Pero lo que ellos llamaban basura, era en realidad el error más costoso en la vida de su jefe. En los próximos minutos, verás cómo este hombre transformó un insulto en una fortuna absoluta, dejando a todo un pueblo en silencio. No vas a creer lo que apareció cuando Julián decidió desarmar la primera pieza. Fue en ese instante cuando la burla se convirtió en arrepentimiento puro. Bienvenidos a una historia que nos recuerda que las apariencias engañan y que la verdadera riqueza, a veces se esconde bajo capas de óxido y desprecio. En el mundo del trabajo duro, la lealtad suele ser una moneda que no todos saben valorar. Julián era un hombre de campo, de esos que ya no quedan, cuya palabra valía más que cualquier contrato firmado. Durante más de 2 décadas, dedicó su vida a la hacienda Los Olivos, cuidando cada hectárea como si fuera propia. Sin embargo, el destino le tenía preparada una prueba de fuego. La envidia y la arrogancia de quienes tienen el poder suelen cegarlos ante el verdadero valor de las cosas. En este video, exploraremos no solo una historia de superación, sino una lección de justicia poética que te hará cuestionar qué es lo que realmente consideramos basura. Veremos cómo la paciencia de un hombre sencillo se enfrentó a la soberbia de un terrateniente que pensó que podía pisotear la dignidad de su mejor empleado. Prepárate para sumergirte en un relato donde cada tornillo oxidado cuenta una historia, y donde un simple tractor abandonado se convierte en el epicentro de una revelación que sacudió a toda una comunidad. Esta es la crónica de cómo el conocimiento, la fe, y un poco de suerte pueden convertir el peor de los insultos en la mayor de las victorias. Julián no era un empleado cualquiera, era el alma de la hacienda Los Olivos. Conocía cada rincón de las tierras, sabía cuándo iba a llover solo por el olor del viento y podía reparar cualquier maquinaria con un trozo de alambre y mucha maña. Pero el dueño de la hacienda, don Alberto, era un hombre cuya fortuna había crecido a la par de su arrogancia. Para él, los empleados eran piezas reemplazables de un engranaje. Cuando llegó el momento de la jubilación de Julián, tras 25 años de servicio ininterrumpido, todos esperaban una compensación digna, un gesto que honrara una vida de sacrificio. Sin embargo, don Alberto tenía otros planes. En una reunión pública, frente a todos los peones y trabajadores, el patrón señaló hacia un rincón oscuro del galpón principal. Allí, cubierto por una lona podrida, y rodeado de telarañas, descansaba un tractor que no se había movido en 30 años. Era una masa de hierro oxidado, con las ruedas desinfladas y el motor bloqueado por el tiempo. «Ese es tu pago, Julián», dijo don Alberto con una sonrisa burlona. «Llévatelo y no vuelvas más. Considera que te estoy haciendo un favor al limpiar mi garaje». Las risas de los capataces resonaron en el lugar, hiriendo el orgullo de Julián más que cualquier palabra. La humillación era total. Julián miró el montón de chatarra y luego a su jefe. No hubo gritos ni reclamos. Con una dignidad que dejó a muchos incómodos, Julián simplemente asintió. Aceptó el trato. Lo que don Alberto no sabía era que Julián en su juventud, había sido un apasionado de la mecánica clásica, y que sus ojos no veían óxido, sino potencial. La traición de su jefe no fue el fin de su carrera, sino el inicio de una investigación que cambiaría las reglas del juego. Julián sabía que ese tractor no era un modelo común, aunque en ese estado era imposible estar seguro. El desprecio de su jefe le dio el impulso necesario para demostrar que el valor de un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que es capaz de crear con sus propias manos. Trasladar aquel tractor a su pequeña parcela fue una odisea que duró 2 días. Los vecinos del pueblo se asomaban a sus ventanas para ver pasar la grúa que remolcaba aquel cadáver de metal. Las burlas no tardaron en llegar al bar local. Julián se volvió loco, decían entre tragos de aguardiente. Cambió su vida por un ancla de hierro. Pero Julián no escuchaba. Se encerró en su pequeño taller, un cobertizo de madera con apenas las herramientas básicas. Durante semanas, el sonido del metal golpeando metal, y el olor a desengrasante fueron sus únicos compañeros. El proceso fue doloroso y lento. Cada pieza que intentaba quitar, estaba soldada por el tiempo y la corrosión. Hubo momentos en los que incluso él dudó. ¿Y si don Alberto tenía razón? ¿Y si realmente solo era basura? Sin embargo, algo lo mantenía firme.
Al empezar a limpiar la gruesa capa de grasa endurecida del bloque del motor, notó algo extraño. No era el diseño estándar de los tractores que se usaban en la región en los años 50. Las aleaciones parecían diferentes, más pesadas, más nobles. Julián comenzó a investigar en viejos manuales que guardaba como tesoros. Descubrió que a mediados del siglo pasado, una prestigiosa marca europea había fabricado una serie limitada de prototipos experimentales para una exposición mundial, y que 3 de ellos habían desaparecido en embarques hacia Sudamérica. La posibilidad de que tuviera uno de esos ejemplares en sus manos era mínima, casi ridícula, pero la curiosidad se convirtió en obsesión. Mientras el pueblo lo señalaba como un anciano que había perdido el juicio, Julián pasaba las noches en vela, puliendo cada engranaje con una delicadeza casi quirúrgica. La transformación física del tractor era evidente, pero lo que estaba por venir superaría cualquier expectativa técnica. Julián estaba a punto de descubrir que la verdadera chatarra no era la máquina, sino la mentalidad de quienes lo rodeaban. El momento de la verdad llegó una convencional. Al retirar la tapa de hierro fundido, no encontró solo engranajes bañados en aceite viejo. Dentro de un compartimento estanco, diseñado originalmente para proteger componentes experimentales, encontró una caja metálica envuelta en cuero encerado. Con manos temblorosas, Julián abrió el envoltorio. Dentro no había piezas de repuesto, sino una colección de documentos originales, planos de diseño firmados por ingenieros legendarios, y, lo más impactante, una serie de monedas de oro de alta pureza que habían sido colocadas allí como un fondo de emergencia o seguro por el fabricante original para el transporte transatlántico. Pero eso no era todo. El tractor en sí, una vez limpio de la pintura barata que don Alberto le había aplicado años atrás para ocultar su origen, reveló un chasis de una aleación especial que hoy en día es extremadamente rara y valiosa para coleccionistas de museos. Julián se dio cuenta de que no tenía un tractor viejo, tenía una pieza de historia industrial única en el mundo, un prototipo que se creía perdido en un naufragio décadas atrás. El valor de los documentos y las monedas ya era una fortuna, pero el valor histórico de la máquina era incalculable. Julián se sentó en el suelo de su taller, rodeado de la luz del atardecer que se filtraba por las rendijas, y lloró. No lloró por el dinero, sino por la validación de su esfuerzo. Aquella chatarra que su jefe le entregó para humillarlo era, en realidad, el tesoro más grande que jamás hubiera pisado esas tierras. La noticia no tardó en filtrarse. Un experto en maquinaria antigua que pasaba por la zona escuchó los rumores y decidió visitar a Julián. Cuando vio la máquina, casi se desmaya. Confirmó que era el santo grial de los tractores agrícolas, una pieza que los museos de Europa estarían dispuestos a comprar por una cifra de 7 dígitos. La noticia corrió como pólvora por el pueblo y por supuesto llegó a los oídos de don Alberto. El hacendado, que inicialmente se rió de la supuesta locura de Julián, sintió cómo la sangre se le congelaba al enterarse del valor real de lo que había regalado. En su avaricia, don Alberto intentó revertir la situación. Se presentó en la casa de Julián con un aire de falsa cordialidad, acompañado por sus abogados. Julián, amigo mío, creo que hubo un malentendido, comenzó diciendo con una voz melosa que no engañaba a nadie. Ese tractor es parte del patrimonio de la hacienda, fue un error administrativo entregártelo. Aquí tienes un cheque por 10 veces el valor de tu jubilación original, solo devuélveme la máquina. Julián, con la calma de quien ya no tiene nada que demostrar, lo miró a los ojos. Le recordó las palabras exactas que don Alberto usó frente a todos. Llévatelo y no vuelvas más. Los abogados intentaron presionar, alegando que no había un documento de transferencia formal. Pero Julián sacó un as bajo la manga. Durante la entrega pública, varios trabajadores habían grabado el momento con sus teléfonos. Y el propio don Alberto había firmado un recibo de entrega de bienes por liquidación total, para evitar pagar impuestos adicionales. La trampa que el jefe construyó para ahorrarse dinero se convirtió en su propia cárcel legal. Don Alberto pasó de la prepotencia a la súplica, y finalmente a la ira, pero no pudo hacer nada. El pueblo, que antes se burlaba de Julián, ahora lo veía como un héroe, como el hombre que logró vencer al sistema y al patrón abusivo. La humillación cambió de bando. Don Alberto se convirtió en el hazmerreír de la región, el hombre que regaló una fortuna por querer ser cruel.
Julián no buscó venganza, simplemente dejó que las consecuencias de los actos de su jefe hicieran el trabajo por él. Con la fortuna obtenida por la venta del tractor a un prestigioso museo nacional y el valor de las monedas encontradas, Julián no se compró una mansión ni se alejó de sus raíces. Lo primero que hizo fue comprar una parcela de tierra colindante a la hacienda Los Olivos, pero esta vez para trabajarla bajo sus propios términos. Creó una cooperativa para ayudar a otros trabajadores jubilados que, como él, habían sido maltratados por el sistema. El tractor, ahora restaurado a su gloria original, ocupa un lugar de honor en el museo, con una placa que narra no solo su importancia técnica, sino la historia del hombre que vio su valor cuando nadie más lo hizo. Julián se convirtió en un símbolo de esperanza. Su historia nos enseña que el conocimiento y la paciencia son herramientas más poderosas que el dinero. A menudo, la vida nos presenta situaciones que parecen derrotas, momentos donde nos sentimos menospreciados o infravalorados. Pero como demostró Julián, a veces el universo utiliza la maldad de otros para ponernos en el camino de nuestra mayor bendición. La chatarra de uno es el tesoro de otro, pero solo si ese otro tiene los ojos abiertos y el corazón dispuesto a trabajar por ello. Hoy, Julián camina por sus tierras con la frente en alto. No por el dinero en su cuenta bancaria, sino por el respeto que se ganó, al no permitir que la humillación quebrara su espíritu. Don Alberto por su parte vio cómo su hacienda entraba en declive, pues ningún trabajador quería estar bajo el mando de alguien tan mezquino. La justicia, aunque a veces tarda y viene cubierta de óxido, siempre encuentra su camino. Esta historia nos deja una lección inolvidable. Nunca subestimes a alguien que no tiene nada que perder y mucho que demostrar. Julián transformó un insulto en un imperio, y lo hizo manteniendo su integridad intacta. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías aceptado ese tractor viejo, o habrías peleado por un pago en efectivo? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encanta leer lo que piensas sobre estas historias de justicia y superación. Si te ha gustado este relato, y quieres ver más contenido que te inspire, y te mantenga al borde del asiento, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas increíbles crónicas a la luz. También te invitamos a compartir este video con alguien que esté pasando por un momento difícil en su trabajo. Quizás sea el impulso que necesitan para ver el potencial en su propia chatarra. Gracias por acompañarnos hasta el final y no te pierdas nuestro próximo video, donde descubriremos otro secreto oculto que dejó a todos sin palabras. Hasta la próxima.